Buenas tardes, jóvenes estudiantes. Deseo que se encuentren gozando de salud en unión de su familia. Quiero que visualicen o deseo que visualicen estas escenas, que si bien es cierto, son dramáticas porque la palabra violencia o agresión encierra la tortura o el dolor de un ser humano hacia otro ser humano, o de diferentes maneras podría ser de un grupo social a otro grupo social o de un grupo social a un ser humano, a una persona, ¿sí? Vemos que en cada una de estas imágenes se encuentra una persona que agrede a otra persona. Si bien es cierto, no desactivamos la idea de que no solamente en los mayores hay agresión o violencia, en todo ser humano a cualquier edad y en cualquier medio social. Así observamos que en la primera gráfica se encuentra un jefe quizás maltratando a su trabajadora, entre niños, discusiones y peleas, una niña o una joven maltratada, un joven en lucha de protestas, a la final por gobiernos, policías, pues es agredido. Asimismo, enfrentamiento de ciudadanos con autoridades del cuerpo policial. Un hombre que maltrata a una mujer, la mano de un mayor maltratando a un niño. Pero no solamente está el maltrato o la violencia física en cuestión de agresión, también logramos ver que se agrede de manera económica a la mujer cuando no tiene un sustento y todo lo realiza o lo sostiene el hombre dentro del hogar. El hombre chantajea y es una agresión psicológica. En los encuentros deportivos también existe la agresión. Asimismo, el bullying, la burla, la crítica destructiva, al igual que el ignorar o maltratar sin visualizar a una persona. No hay ser humano invisible, lo hacemos invisible y nos convertimos en invisible cuando somos maltratados, minimizados y con seguridad es una persona enferma la que maltrata y a la cual recibe maltratos también se enferma. Hablaremos entonces sobre la agresión. ¿Cómo se define la agresión? La agresión tiene una definición por factores sociales y culturales, porque en estos factores sociales y culturales es donde interviene la propia agresión. En psicología social se la puede interpretar como un comportamiento que hace daño personal o destrucción de la propiedad. Así lo establece Bandura en 1973. O puede ser, según Scherer Abel en 1975, como un comportamiento cuyo fin es decir o hacer daño a alguien de la misma especie. O, como lo dice Barón en 1977, un comportamiento cuya intención es producir un daño o lesión en otro ser viviente. O como lo establece Burnett y Barón, que cualquier forma de daño infringido intencionalmente a otros se le llama agresión, porque un comportamiento dirigido hacia otro individuo cuya intención inmediata es causarle daño, es lo que en sí es agresión. Es el concepto, la definición que establece Anderson y Huysman en el 2003. Estos psicólogos sociales le dan una interpretación acerca de la agresión, pero todos o en cada año o en cada época de vida lo acredita a un comportamiento que hace daño. ¿Cuáles son las causas más comunes de la agresión? La agresión puede ser normal y es un solo indicador de una enfermedad profunda cuando los sentimientos se vuelven excesivos y absorbentes e interfieren en la vida cotidiana.
¿Por qué decimos en la vida cotidiana? Porque hasta el alzar la voz, ya sea a la pareja, a los hijos o a los padres, es una agresión. Esta conducta agresiva hace referencia a su función y a los motivos que a ella impulsa. Recordamos en la teoría del condicionamiento o teoría del aprendizaje, cuando el ser humano se condiciona y se vuelve dar respuesta a una motivación, ¿sí? Y se provoca una sensación de manera o de respuesta positiva o negativa. Y esto se acondiciona a la vida del ser humano. Esta agresión, que puede ser afectiva u hostil, se refiere a las acciones cuyo fin último es provocar un daño. Todo lo que se refiere a la palabra agresión es un comportamiento que llega a causar daño, ya sea material o físico, psicológico o social. Por poner un ejemplo, un asesinato por venganza está motivado por un estímulo y se provoca una reacción. Esta reacción o respuesta puede ser negativa o positiva, pero en sí es negativa. ¿Por qué? Porque se está agrediendo, se está haciendo daño a un ser vivo. Es un comportamiento inadecuado y dañino. Se considera impulsiva y dirigida por la ira. Cuando no controlamos nuestras actitudes, somos capaces de volvernos unos monstruos, donde no actúa la conciencia ni el inconsciente. No hay consecuencias más allá de la propia venganza. La venganza es querer hacer daño y cuando se logra se siente satisfacción. A la agresión a la persona que le estás causando el daño. Es reactiva porque tiene una reacción precedida por una indagación previa. Esta reacción, ya sea programada o no, provoca daño. A eso le llamamos agresión. Y eso es dado por un comportamiento. Y es más irracional que instrumental. Por eso les explico que se sale del consciente y del inconsciente, porque es irracional. Simplemente asumimos que la ira, el coraje y la manera hostil con que eres tratado, quieres devolverlo, estamos hablando de una venganza. Pero la ira o la soberbia, al no poder controlar el ser humano, eso, su manera de actuar ante hechos y situaciones puede provocar una desgracia y un daño a otros. La agresión instrumental se refiere a las acciones dirigidas a conseguir algún objetivo o fin que no es un daño en sí mismo. El daño es un medio para conseguir algún otro fin, sea el sometido de la víctima, colaboración o un beneficio de cualquier tipo. Ejemplos: robos con extrema violencia. Muchas veces decimos, bueno, si nos hubiesen asaltado o nos hubiesen robado, si hubiesen llevado el celular, pero no le hubiesen hecho ningún daño físico a la persona a la cual fue agredida. Sin embargo, van robando, se van haciendo dueños de lo ajeno y aparte de eso hacen daño a la persona a quien le cometen el robo. A eso le llamamos agresión instrumental, a realizar una acción bajo un fin, pero ir dañando o lastimando a otros. Se realiza tras anticipar consecuencias reforzantes o para evitar castigos. No precisa de estímulos instigadores previos, pero es liberada, racional y no guiada por la ira. Ya estamos conversando acerca del ejemplo del robo con extrema violencia. Este ladrón establece un círculo de programa para acechar a la víctima. Quiere decir que lo hace de manera racional y deliberada, pero es guiado por las iras al impresionar a la persona a la cual está atacando. Lógicamente, esto traerá consecuencias. Si al ladrón lo logran capturar, lo castigarán
bajo las normas y reglas de la ley de la sociedad. Pero, ¿qué indicios avalan el componente innato de la conducta agresiva? Pues aparece demasiado temprano en el desarrollo del niño como para que pueda deberse solo al aprendizaje. Si bien es cierto, donde el niño es educado en un ambiente agresivo, adoptará la misma situación o el mismo comportamiento agresivo de los mayores porque son el prototipo de ejemplo a seguir. Y recordemos que dentro del hogar todo comportamiento es un aprendizaje. Se encuentra en todas las sociedades conocidas, aunque existen diferencias de cultura en cuanto a su expresión. Esta agresión, lógicamente, en pueblos, ciudades, campo o cualquier ambiente o medio ambiente va a existir. Ya sea por diferencias culturales o etnias. El maltrato o el bullying es una agresión. Diversos factores genéticos parecen predisponer a las personas a ser más o menos agresivas, como lo demuestran los estudios de genética del comportamiento realizados con gemelos adoptados por familias distintas y sobre secuencias del ADN que afectan a los neurotransmisores. Esto ya viene de una manera más clínica, pero sin embargo también se provoca porque dentro de los genes del padre al hijo siendo transmisores pueden causar esta agresión porque se dice que es algo genético que se encuentra dentro de la familia. Se han encontrado una relación entre los niveles de testosterona y cortisol y la conducta agresiva. La testosterona es un compuesto que se encuentra dentro del organismo y que puede provocar esta conducta agresiva. Un neurotransmisor es la serotonina y algunas regionales cerebrales del sistema límbico y del córtex prefrontal, que desempeña un papel importante en el comportamiento agresivo del individuo, tanto en su manifestación como en su control. Ni los estudios genéticos, ni los referentes a las hormonas, estas antes mencionadas, como la testosterona, como la cortisol, que vienen en la parte orgánica del individuo por los genes o por el ADN, establecen que se encuentre una correlación perfecta con la conducta agresiva. Lo que demuestra es que se da bajo las influencias de factores biológicos y ambientales. He aquí algunas muestras de esa influencia conjunta. La agresión de los seres humanos está muy regulada socialmente. Según el ambiente sea propio o no, la tendencia a comportarles agresivamente se manifestará más o menos. Recordemos que en el ambiente en que se educa y cómo se educa es que la persona va a desarrollarse ante la sociedad. Y parece haber una relación recíproca entre niveles de testosterona y agresión. De esta hormona que puede provocar la agresión debido al ADN genético de padres a hijos. La influencia de la cultura en la agresividad. La cultura regula el uso de la agresión en las relaciones interpersonales y sociales, pero también contribuye a la presencia de la agresión. La dignidad e identidad de las personas es otro producto de la vida cultural, cuya amenaza muchas veces promueve respuestas agresivas por parte de los individuos o grupos afectados. Un ejemplo muy claro sería
la región costa y la región sierra en nuestro medio o nuestro país. Siempre tratamos a la región sierra como los serranos, egoístas o mezquinos o engañosos, y a los manabitas como colaboradores, solidarios, pero en sí, si somos ecuatorianos todos, todos tenemos estas raíces culturales y formamos la sociedad ecuatoriana, que ante el mundo somos seres humanos con una misma etnia y cultura. Existen diferencias culturales en el grado de aceptación a la conducta agresiva. No solamente la agresión se puede dar de manera física, también se realiza psicológicamente y ni siquiera, ni muchas veces ni siquiera con los gritos, sino con la manipulación de un ser humano a otro ser humano. Y ya les dije también acerca de la agresión económica, cuando uno es dependiente ya sea de los padres o del esposo, y el esposo, cuando uno hace un pedido o tiene una necesidad y no se le otorga para satisfacer esa necesidad, pues cometemos el grave error de maltratar verbalmente por no, por no tener una respuesta positiva. Eso también es agresión. La agresión está presente en cada escena cotidiana, pero sin embargo no la logramos diferenciar porque lo vemos como un comportamiento normal dentro de una persona, sociedad, grupo o familia. Aunque ninguna cultura fomenta directamente el comportamiento agresivo, el hecho de tolerarlo o justificarlo hace que deje de actuar como freno a la tendencia natural del ser humano a la agresión. Muchas veces estos comportamientos de agresión ya los tomamos como así es él y ya pues qué se le puede hacer, pero no logramos buscar a un profesional para que nos ayude a modificar dicha conducta, que, que si lo realizamos nosotros mismos, los vemos como normal, pero no es lo mismo al que se lo dices como el que lo dice. Factores que intervienen en la inhibición de la agresión. Un factor que dentro de la sociedad se ve muy comúnmente es el alcohol. El alcohol puede provocar en una persona agresión bajo los efectos mismos de este alcohol. El anonimato, porque el autor piensa que es poco probable que lo identifiquen y le hagan responsable de sus actos. Es una estrategia muy utilizada por los criminales. Dice, bueno, lo maté en defensa propia, cuando no se debe ni atropellar, mucho más atacar a otro ser humano, porque nadie tiene derecho en la vida de nadie. Entonces tenemos que comenzar a respetar los espacios. El tipo de conducta puede ser modificable y cuando ya no podamos con nosotros mismos, busquemos ayuda a los profesionales. ¿Por qué agredimos a otro? Es la gran pregunta que todos o que todas las personas nos hacemos. Los factores detonantes de la agresión en un momento determinado no se producen en un vacío, sino que interactúan con otros factores que predisponen a las personas a comportarse agresivamente. Así vemos que el ataque interpersonal es el instigador más potente de la agresión. Incluye una diversidad de estímulos que provienen de otras personas. Estos estímulos pueden ser insultos, menosprecios, minimizar o agredir o decir una palabra que agreda al otro y que lo haga sentir mal, ya sea verbal o físicamente. ¿Por qué agredimos? Porque también se adquiere un carácter instigador por cuestiones subjetivas, por cuestiones propias, cuando se percibe una provocación. Por tanto, debemos atender a factores situacionales, ya sea el contexto social instigador de la agresión, factores personales que deben modular la percepción, activación,
codificación e interpretación del contexto, así como las reacciones al ataque consideradas oportunas. Por tanto, la agresión no es una simple reacción fruto de una secuencia estímulo-reacción. Es un ataque a una reacción, sino que en todos los casos están presentes variables intermedias y moduladoras de tal acción. Siempre habrá una reacción a una acción. Y es el hecho de que si me atacan, yo me defiendo. Pero al ser agredido, si te dejas agredir, están vulnerando tu posición como ser humano. Nadie te puede agredir y tú tampoco lo puedes permitir. Muchísimas gracias.